Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual se titula El Evangelio según Pablo, a los romanos. Y durante esta semana, que estamos en la parte final de esta semana, estamos estudiando este tema muy interesante, el cual lleva por título Frutos de la Fe. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto que hemos estado repitiendo durante esa semana. Pero vamos a repetirlo una vez más. Acompáñenme a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 1 y verso número 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, estamos delante de su presencia en esta mañana, muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad, podamos aceptar también lo que Dios quiere revelarnos en este día. Quede con nosotros, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el título del día de hoy es Gracia Abundante. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a pesar de lo abrumados que podamos sentirnos por la profundidad de nuestros pecados, ¿qué esperanza tenemos el privilegio de alcanzar? Entonces, puede ser que en tu vida y en mi vida haya muchas cosas muy malas, pero ¿qué esperanza tú y yo podemos alcanzar? Muchas personas se sienten agobiadas por estas cosas. Es posible que tú y yo también estemos agobiados, pero ¿cuál es la esperanza que nos queda? ¿Qué es lo que podemos alcanzar? Vamos a analizar eso en la palabra del Señor. Y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a leer allí el verso número 20. Leamos allí. La ley vino para que se agrandara el pecado. Y donde se agrandó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia. Imaginemos por un momento, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, nosotros hacemos cosas que no son correctas. Pero cuando viene el conocimiento de Dios, nosotros vemos que las cosas que hicimos y que no son correctas, no apenas no son correctas, son horrendas. Son tan malas delante de Dios. Nos damos cuenta de la ofensa que hacemos a Dios. Pero allí donde nuestro pecado se hace más grande, más abundante, sobreabunda la gracia. Vamos a entender esto, pero lo vamos a hacer con la ayuda de la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Senato de las Gentes, en la página 18. Y nos dice así: la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Este mundo en el cual vivimos nosotros, del cual somos parte y de lo cual también hemos participado al cometer pecados y manchar la creación que Dios había hecho, quedará limpio. Dios lo redimirá completamente. ¿Te das cuenta? Tenemos esa esperanza de pertenecer a ese mundo en el cual no habrá más pecado, ni pecadores. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo.
Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de la Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Aquí donde se originó el pecado en esta parte del universo, donde el ser humano cayó. Aquí donde la rebelión se hizo más patente, en el cielo hubo rebelión. Allá se originó el pecado, pero fue expulsado. Pero en esta parte del universo se hizo su fuerte. Y aquí es donde es el escenario de todo esto que vemos ahora. Bueno, aquí mismo se limpiará todo y habitará Dios mismo. Y aquí mismo tendremos la oportunidad de ser portavoces de la maravillosa gracia que Dios ha manifestado por el ser caído. Pero no apenas eso. Vamos a continuar y vamos a ver que hay más todavía. Leamos este siguiente párrafo que está en Dice a todas las gentes, página 18, el cual nos dice así: a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable, Emmanuel, Dios con nosotros. No apenas será un dicho, hoy podemos decirlo y por la fe creerlo, pero en ese momento Dios estará con nosotros, Dios habitará en esta tierra, y si tú y yo somos salvos y por la gracia del Señor tendremos la dicha de estar allí y tenemos esa esperanza, podremos decir literalmente, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero continuemos y veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este párrafo. Obreros Evangélicos en la página 165 nos explica de esta forma: por medio del amor de Dios, los tesoros de la gracia de Cristo han sido ofrecidos a la iglesia y al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos da su gracia abundante y todo lo que se pueda obtener para que nadie se pierda, para que todos tengamos la salvación, para que todos tengamos vida eterna. Pero no solo eso. Vamos a ver qué más. Acompáñame. Qué maravilloso, qué amor maravilloso, insondable, el que indujo a Cristo a morir por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Y qué pérdida sufre el alma que, comprendiendo las fuertes exigencias de la ley, deja de reconocer que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo. Cuando nosotros hacemos mal y entendemos que donde el pecado abunda, donde hay mucho pecado, si en tu vida, si en mi vida hay pecado, no tenemos que continuar en esa condición. La gracia de Cristo es suficiente. Nos puede redimir del pecado, nos puede justificar, pero no apenas justificar, nos puede limpiar del pecado. ¿Te das cuenta? Perdemos demasiado cuando nosotros nos entregamos al pecado, nos deleitamos en el pecado. Negamos al Dios de la gloria, negamos que Jesús tiene el poder para limpiarnos y para redimirnos completamente. Recordemos siempre eso, donde abundó el pecado, si el pecado abunda en tu vida, si se ha multiplicado el pecado en tu vida. O si ves el pecado aquí y allá, debes recordar que la gracia de Dios sobreabunda más que ese pecado. Ahora, no porque la gracia de Dios sobreabunde, nosotros vamos a ir pecando para que haya más gracia. Por supuesto que no, porque la gracia que nos salva nos pone en una condición de no cometer más aquel mal. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál será nuestra recompensa final de la gracia? Entonces, finalmente el pecado va a ser eliminado. ¿Cuál va a ser la recompensa final de esa gracia, de esa salvación que Dios nos quiere dar? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál va a ser esa recompensa? Leamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 21. Mira cómo dice: para que, así como el pecado reinó para muerte,
la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. El pecado reinó y trae muerte, pero la gracia reina para justicia y nos trae vida eterna. Amigo, hermano, tú que nos ves por primera vez tal vez, Dios quiere ofrecerte una vida eterna, una vida que se pueda medir con la vida de Dios. Vivir para siempre, pero sin pecado, sin mal, sin enfermedad, sin nada que destruya. Una vida que es eterna. Finalmente, si por la gracia del Señor alcanzamos esa vida eterna, nos podremos encontrar. Podremos estrechar nuestras manos y reconocer a Dios que nos ha salvado. Yo creo que tú quieres esa vida eterna y yo también la quiero. Así que esforcémonos para aceptar a Jesús, para que esa vida eterna sea tuya y también sea mía. Pero por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora del día estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos agradecer porque Dios ha puesto todos los recursos en el cielo para que cada uno de nosotros podamos echar manos de ellos. Y que donde el pecado ha abundado, si ha sido en nuestras vidas, sabemos que su gracia está allí para ayudarnos a ser salvos. Guárdenos, bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha. Denos un buen espíritu y la confianza de que somos perdonados en Cristo Jesús. Son bendiciones que queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, no te olvides en compartirlos. Suscríbete a nuestro canal, dale que te gusta para que le lleguen muchas más personas y para que dure más tiempo. De esta forma, muchas personas pueden escuchar el mensaje de salvación. No te olvides orar por nosotros, nosotros estaremos orando por ti. No te olvides en compartir estos materiales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática.